A ver, ¿cómo se gobierna un país que en realidad son muchos países distintos dentro de uno? Hoy vamos a desentrañar el sistema de gobierno de España, que es, bueno, bastante singular. A simple vista puede parecer un laberinto, pero ya verán cómo en los próximos minutos todas las piezas empiezan a encajar. Y esta es la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que una sola nación funcione con 17 gobiernos distintos, cada uno con su parlamento, su presidente y además el gobierno central? Suena a lío, ¿verdad? Pues es una estructura fascinante y vamos a ver que tiene su propia lógica. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, los 3 niveles en los que se organiza todo. Luego, un pequeño viaje al pasado para entender el porqué. Nos meteremos de lleno en la pieza clave, la comunidad autónoma. Después bajaremos a lo más cercano, al poder local. Y para terminar, veremos cómo se supone que todo esto coopera. Venga, pues vamos a empezar por lo básico, la estructura. Hay que imaginar el sistema español como una especie de tarta de 3 pisos, 3 grandes niveles de administración que, idealmente, trabajan juntos. Arriba del todo, en el piso superior, está la Administración General del Estado. Se encarga de lo gordo, por así decirlo, de las políticas que afectan a todo el país. Justo debajo tenemos las 17 comunidades autónomas, que son como minigobiernos, con un poder legislativo y ejecutivo muy amplio. Y en la base, lo más cercano, la administración local, el ayuntamiento y la diputación, los que gestionan el día a día más inmediato. Pero claro, este tinglado no apareció de la noche a la mañana. Para entender de verdad por qué existe, tenemos que rebobinar un poco, un pequeño viaje al pasado, porque como casi siempre, la historia es la clave para entender el presente. Si miramos al siglo XIX, España era un estado supercentralizado. Todo se controlaba desde Madrid. Hubo un primer intento de cambiar esto, con la Segunda República, en 1931, pero duró poco. El régimen franquista interrumpió ese proceso y volvió un modelo unitario y centralista a más no poder. El gran punto de inflexión, el cambio radical, llegó con la Constitución de 1978, que diseñó desde cero este estado de las autonomías que tenemos hoy. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión, a la pieza central de todo este puzzle, la comunidad autónoma. Es aquí donde está la verdadera singularidad del modelo español. El corazón de todo late aquí, en el famoso artículo 2 de la Constitución. Fíjense en el juego de palabras. Por un lado, afirma la indisoluble unidad de España, pero, en la misma frase, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Es esta tensión, este equilibrio constante entre la unidad y la diversidad, lo que define todo el sistema. Y esto nos lleva a una aclaración que es crucial, porque a veces genera confusión. Autonomía no es soberanía, para nada. Las comunidades autónomas tienen una capacidad de autogobierno enorme, pueden hacer sus propias leyes, tener sus gobiernos, pero siempre dentro del marco del Estado español. No son estados independientes. Y bueno, ¿cómo se organiza toda esa autonomía? Pues a través del Estatuto de Autonomía. Podríamos decir que es como la mini-constitución de cada comunidad. Ahí se definen sus reglas del juego, sus poderes, sus instituciones. Y lo más interesante es que no es una imposición. Cada estatuto es un pacto, porque lo tiene que aprobar tanto la propia región como el Parlamento Nacional. Y es que cada comunidad replica a su escala la estructura del Estado. Tienen un parlamento para hacer leyes, un gobierno con su presidente para ejecutarlas e incluso su propio Tribunal Superior de Justicia, que es la máxima instancia judicial en ese territorio. Una estructura de poder completísima. Bien, ya hemos visto el nivel estatal y el autonómico. Ahora vamos a bajar un peldaño más, al nivel que nos toca de forma más directa en la vida diaria, el gobierno local, el que está literalmente a la puerta de casa. Aquí tenemos 2 figuras clave. Primero, el municipio, el ayuntamiento de toda la vida. Se encarga de lo que vemos cada día, que las calles estén limpias, el agua corriente, la policía local. Y luego está la provincia, que a través de la Diputación funciona como una red de apoyo, sobre todo para los pueblos más pequeños, para asegurar que todos tengan acceso a servicios de calidad. Y ojo, que la autonomía de los municipios no es un favor que se les hace, es un derecho garantizado por la propia Constitución. Esto es clave, porque asegura que las decisiones más cercanas las tomen representantes elegidos directamente por sus vecinos. Con tantos niveles de gobierno, la pregunta es obvia. ¿Cómo se reparten el trabajo para no pisarse unos a otros? Pues la clave, en teoría, está en un sistema de cooperación y en un reparto de competencias muy estudiado. El reparto de cartas está bastante claro. Hay temas como la defensa que son exclusivos del Estado. Fin de la discusión. Otros, importantísimos como la sanidad o la educación, son compartidos.
El Estado pone unas bases comunes y las comunidades las gestionan. Luego hay competencias como el turismo que son casi por completo autonómicas. Y claro, algo tan del día a día como la recogida de basuras es cosa de cada municipio. Para que este engranaje no se atasque, la cooperación es fundamental. Existen mecanismos como las conferencias sectoriales, que básicamente son reuniones donde los ministros se sientan con los consejeros de las autonomías para coordinar políticas. Es o debería ser un diálogo constante. En definitiva, el Estado de las autonomías es un modelo político único en el mundo. No es un Estado federal clásico, ni tampoco uno centralista. Es un sistema en un equilibrio continuo, una solución hecha a medida para un país que valora tanto su unidad como su enorme diversidad interna. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Este delicado equilibrio entre lo común y lo diverso no es algo estático, está vivo y cambia. Así que, ¿cómo seguirá evolucionando este modelo tan particular para adaptarse a los retos del futuro? Esa es una cuestión abierta que sin duda define gran parte del debate político en España.